La introducción a la seguridad y salud en el trabajo parte de entender por qué nace esta disciplina de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Como bien sabemos, a través del tiempo y desde que iniciamos con actividades productivas, se empezaron a implementar estándares de calidad con la finalidad de que las organizaciones fuesen más competitivas, tuviesen mayor rentabilidad y garantizaran que los productos o servicios que estaban ofreciendo cumplieran con especificaciones y requerimientos. Esto garantizaba precisamente el éxito de la organización. Y conforme vamos avanzando en esta industria, en cualquier tipo de sector, empezamos a tener lo que llamamos incidentes y accidentes de trabajo. Si nosotros estamos llevando a cabo una actividad productiva, van a existir diferentes factores de riesgo. Y estos factores de riesgo, cuando no son previstos o no son controlados, se materializa dicho riesgo. Y ahí es donde nosotros tenemos en la parte de seguridad y salud en el trabajo un evento no confiable. Esto también impacta de manera negativa en la organización y vamos a tener ausentismo de personal, vamos a tener que pagar cuotas, en este caso hablando de la prima de seguros, y vamos a tener un efecto negativo ante nuestra imagen como organización ante la sociedad. Porque la sociedad nos va a ver y va a decir, es que esa organización a cada rato tiene accidentados. Entonces, por ende, la empresa no se está comprometiendo con sus trabajadores. Al momento que nosotros tenemos ese efecto negativo de imagen, pues obviamente se va a ver afectado en nuestras operaciones. Vamos a perder clientes, vamos a perder buena relación con la propia comunidad, con autoridades, etcétera, etcétera. Entonces, por ello nace esa necesidad de comenzar a establecer normatividad y legislación para llevar a cabo una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales representan un problema humano y económico que constituye una grave ocupación en todo el mundo. Y a pesar de los esfuerzos desplegados en escala mundial para abordar la situación de seguridad y salud en el trabajo, la Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de 3 millones de personas mueren anualmente debido a accidentes y enfermedades laborales, con unas 6.300 muertes diarias. ¿De qué manera afecta el ausentismo laboral en una organización? Pues que obviamente no se va a cumplir con metas o programas que hayan sido establecidos. Si no tienes tu personal, ¿de qué manera vas a llegar a tus metas, ¿no? A tus resultados. Entonces, ese es el efecto negativo. Las principales causas de enfermedades relacionadas con el trabajo, 81% de las muertes, destacando enfermedades cardiovasculares, cáncer y dolencias respiratorias, seguidas por accidentes laborales. Y entre las estadísticas y causas principales de la OIT destacan cifras muy impactantes. Cada 15 segundos muere un trabajador y 153 sufren accidentes donde más de 374 millones de personas sufren accidentes no mortales anualmente. En cuanto a la causa de muerte, las enfermedades profesionales son la causa mayoritaria. Destaca la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica. Los sectores más peligrosos son la agricultura, la construcción y la minería, siendo la construcción 10 veces más peligrosa en países de desarrollo que en los industrializados. Los factores de riesgo incluyen agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicológicos, como el estrés. Y estos datos, pues bueno, de cierta manera son el efecto negativo que nosotros estábamos mencionando. Sí son los que pueden desencadenar en eventos no deseados, ¿vale? Si bien todo esto, pues bueno, por temas de seguimiento, por ejemplo, de las personas que hayan sido afectadas, siendo víctimas del accidente de trabajo, muchas personas a lo mejor requieren de tratamientos adicionales. Y bueno, pues todo esto, si cumplimos de manera cabal con nuestra responsabilidad como organización, pues deberán de ser absorbidos por la propia organización, ¿sí? Que bueno, esto pues obviamente repercute en las finanzas de la organización. Por eso es también muy importante la importancia de la implementación de un sistema de gestión y seguridad en el trabajo.
El Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución pública mexicana creada en 1943 y encargada de brindar seguridad social, atención médica integral y prestaciones económicas a los trabajadores formales y, por ende, a su familia. En salud y seguridad laboral, el IMSS protege contra riesgos de trabajo, accidentes, enfermedades profesionales, incapacidades, rehabilitación y ofrece servicios de guardería. Entonces, parte de las funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, como el principal pilar para salvaguardar la integridad de los empleados en sus entornos laborales, a través de seguro de riesgos de trabajo que les cubre a los trabajadores en caso de accidentes o enfermedades profesionales, incluyendo asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, rehabilitación, aparatos de prótesis, atención médica integral. Y dentro de esta, pues le proporciona a los trabajadores consultas, hospitalización, medicamento, tanto para enfermedades generales como para riesgos laborales. También pago de incapacidades, ya cubre los salarios perdidos por incapacidad temporal, permanente, parcial o total y también la muerte. Prevención. En prevención promueve la cultura de la seguridad en los centros de trabajo mediante actividades de medicina del trabajo y prevención de accidentes. Por parte de las prestaciones sociales, pues ya incluyen servicios como guardería para hijos de trabajadores, centros vacacionales, velatorios, entre otras cosas más. Entonces, la afiliación al IMSS es una obligación patronal para garantizar la protección de los trabajadores. Durante el 2025, la siniestralidad laboral siguió siendo un tema serio, como por ejemplo en Tlaxcala se difundió que el Instituto Mexicano del Seguro Social registró más de 3,000 riesgos laborales en ese año, lo cual nos da una idea clara de que esto no es un asunto menor ni aislado. Es una realidad que impacta a trabajadores, a empresas y al sistema de seguridad social. Ahora, ¿qué tiene que hacer el patrón con esa información? Y aquí viene lo más importante. Durante febrero del 2026 se debe de presentar la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo y esa determinación se calcula con base en lo ocurrido en el periodo de revisión, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Y esto lo establece el propio Instituto Mexicano del Seguro Social en sus preguntas frecuentes y en su guía operativa para el cálculo. Dicho de forma más simple, pues lo que pasó en seguridad durante el 2025, los accidentes, incapacidades, enfermedades de trabajo calificadas, pues sí pega en la primera determinación de la prima que las empresas pagarán después. Por eso la prevención no solo protege a las personas, sino también protege la operación y las finanzas. Ahora, ¿qué se considera riesgo de trabajo? Aquí hay que tenerlo muy claro para que no lleguemos a cometer errores de registro ni interpretación. El marco legal del IMSS reconoce como riesgo de trabajo ya los accidentes y enfermedades que ocurren en el ejercicio o con motivo de trabajo. Además, dentro de la operación del seguro de riesgo de trabajo también se contempla el accidente. Ya estamos hablando de accidentes de trayecto, ya sea de casa al trabajo o del trabajo a la casa, para efectos de prestaciones al trabajador. Entonces, ya en términos más prácticos, hablamos de tres grandes escenarios que pues tú muy bien ya puedes observar, ¿no? Accidentes en el centro de trabajo, ya sea relacionados con la actividad laboral, accidentes de trayecto del domicilio al trabajo, del trabajo al domicilio y enfermedades profesionales o de trabajo. Pero ojo, con esto o con este detalle, porque aquí se equivoca muchísima gente. El accidente en trayecto sí se reconoce como riesgo de trabajo para prestaciones, pero no entra en la siniestralidad para calcular la prima de riesgo de la empresa. Esto también lo aclara mucho el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese punto es finito, pero importantísimo. Si no lo tienes claro, puedes registrar mal, puedes calcular mal o tomar decisiones administrativas incorrectas. Cuando hablamos de accidentes laborales, no estamos hablando únicamente de estadísticas frías, estamos hablando de que personas que
llegan a tener lesiones de familias afectadas y de operaciones que pues se llegan a detener, ¿no? Y en campo hay patrones que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, los riesgos de construcción específicamente o especialmente por caídas, pues también son riesgos, ¿sí? Son riesgos en personal con alta exposición. Eh, Pueden ser exposiciones viales, como por ejemplo los repartidores, donde el tránsito, la presión por el tiempo y la exposición continua, pues ya elevan la probabilidad del accidente. Entonces, también es importante que estas instituciones cuenten con toda esta información y de hecho aquí en México sí tenemos una norma que nos obliga a que nosotros estemos compartiendo toda esta información con la autoridad correspondiente. Ahora, ¿quién va a ser? Pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta es una dependencia del gobierno federal mexicano que ya se encarga de diseñar, de ejecutar y supervisar la política laboral, garantizando el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 123 constitucional. Su objetivo principal es asegurar trabajo digno, seguro y justo. Dentro de sus funciones y características principales tenemos la inspección y vigilancia, que ya supervisa que la empresa cumpla con normas de seguridad, higiene y condiciones laborales, las normas oficiales mexicanas que se emiten para regular técnicas de seguridad y salud en el trabajo, la capacitación y empleo, donde se promueve la capacitación, adiestramiento y el Servicio Nacional de Empleo. Conciliación. Aquí ya regula las relaciones entre el trabajador y los empleadores para asegurar la justicia social. Y procuración, que dirige la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o la Profedet para proteger los derechos laborales. En ese caso, pues le tenemos que compartir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el desempeño de la empresa. En el deber ser, esto pues se reporta de manera mensual para que ellos también puedan determinar nuestros indicadores anuales como el índice de accidentabilidad. Y también pues es una obligación que si llegásemos a tener un accidente de trabajo, ahorita lo vamos a ver con más detalle, llevamos a cabo ese reporte ante la autoridad. Después vamos a revisar las horas o los tiempos en los que debemos de realizar estos reportes. Entonces, todos los accidentes de trabajo los debemos de reportar a las autoridades correspondientes, al Instituto de Salud y también al Instituto del Trabajo aquí en México, que sería pues el IMSS y la STPS. En algunos lugares se llaman departamentos de trabajo si estamos hablando en el extranjero, o Ministerio del Trabajo o Instituto del Trabajo. Y de igual manera, en salud puede variar el nombre. Lo importante es que ustedes lo vayan identificando según el país o el sistema donde estén laborando. Ahora vamos a observar este cuadro con mucha atención, porque aquí tenemos una imagen de los riesgos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social por año. Y quiero que notes que se separan los casos entre grandes grupos. Tenemos accidentes de trabajo, accidentes en trayecto y enfermedades de trabajo. Y además nos da un total anual. Ahora, ¿qué nos dice esta tabla en general? Que los riesgos laborales no son un tema menor, no son un tema aislado, y estamos hablando de cientos de miles de casos por año registrados formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ejemplo, aquí en los años que vemos, 2008 a 2014, el total anual se mantiene aproximadamente entre 482,000 y 549,000 casos. Eso significa que año con año hay una carga muy importante de lesiones, incidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. El dato más importante predominan los accidentes de trabajo. Si revisamos la columna de accidentes de trabajo, vemos que es la categoría más alta en todos los años. Y eso nos enseña algo como supervisores de seguridad industrial. La mayor parte del problema ocurre dentro de la operación, en el área de trabajo, en las tareas, en los procesos, en el uso de herramientas, ya sean las maquinarias, el orden, la limpieza, movimientos que van realizando, la utilización de cargas, etcétera, etcétera. Es decir, aquí está algo muy importante, ¿no? La prevención en campo sí mueve esa aguja. Entonces, ya si estamos viendo los accidentes en trayecto, pues también nos van a pesar dentro de nuestra estadística, ¿no? Tú puedes ver aquí en la segunda columna
que es la más alta, es la de accidentes en trayecto. Y esto es muy importante porque muchas veces se piensa que la empresa solo debe de enfocarse en lo que pasa adentro, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social también reconoce los eventos que ocurren en el trayecto del domicilio al trabajo y del trabajo pues a tu casa, ¿no? Entonces, como supervisores y líderes, también debemos de promover horarios seguros, prevención de fatiga, cultura vial, medidas de movilidad segura, especialmente en el personal que se te está trasladando constantemente. En la columna de enfermedad de trabajo, pues son menos en número, pero no menos importantes. La columna de enfermedades de trabajo tienen cifras menores. Ya lo estamos viendo comparados con accidentes, ¿no? Pero ojo, eso no significa que sean menos graves. Muchas enfermedades laborales se desarrollan de forma progresiva, ya sea por una exposición repetida, por malas posturas, por demasiado ruido, estar en contacto con químicos, con polvo, el estrés, entre otros factores más. Y aquí es donde nosotros entramos en la supervisión inteligente. Es decir, no esperar a que el trabajador ya esté mal, sino detectar esas condiciones de riesgo antes. Ahora, viendo el comportamiento por años, vamos a ver una pequeña lectura rápida de esta tendencia. Si revisamos los años, vemos que hay un aumento importante en varios periodos y especialmente hacia 2011 y 2013, donde pues los totales están más altos. En 2014 ya se observa una disminución respecto a años previos y esto se puede explicar por distintos factores. Y aquí lo podemos comentar, ¿no? Como análisis. Va a haber cambios en actividades económicas, mayor o menor empleo formal, variaciones a lo mejor en reportes, campañas de prevención o cambios en condiciones de trabajo. Pero lo más importante para nosotros no es solo que tú memorices el número, sino que entiendas que la siniestralidad cambia según se llega a gestionar la seguridad. Por eso, ¿qué es lo que te deja esta estadística? ¿Qué nos deja a nosotros como supervisores? Pues que la seguridad no se va a demostrar con discursos, no se demuestra con estos resultados. Si los accidentes de trabajo son la mayor parte del problema, pues entonces nuestra función como supervisores es que estemos revisando condiciones reales, que detectemos esos actos inseguros, que corrijamos a tiempo y asegurar el uso correcto del equipo de protección personal por los colaboradores. Y por ende, pues todo esto documentarlo muy bien, porque cuando no se previene, pues el impacto se refleja en que te van a solicitar mayores incapacidades, va a haber mayores costos, se aumenta la prima de riesgo, la productividad y bienestar del trabajador. Entonces, acuérdate que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues toma como base muchísima información y esta es una tabla que la STPS recupera desde las bases de datos de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social y nos presenta esta estadística de trabajo o de riesgo de trabajo dividido en tres categorías. Accidente de trabajo, el que pues ocurre durante la jornada o por algún motivo del trabajo. Accidente de trayecto, ya habíamos dicho, el que pasa en el camino, ¿no? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Enfermedad de trabajo, la que pues se va desarrollando con exposición laboral, no aparece de un día para otro, pero se va formando. La que está pasando en 2024 con el primer cuadro, en el 2024 el total registrado son 546,013 riesgos en accidentes de trabajo. Tenemos 376,257. En hombres podemos decir 229,027 y en mujeres 147,230. Viendo los accidentes de trayecto, nos presentan 158,710 casos, donde hombres 76,000 y mujeres 82,000. En enfermedades de trabajo, 11,000, donde respectivamente hombres tienen 6,533 casos y en mujeres 4,513 casos. Aquí hay una lectura rapidísima. La mayor parte del riesgo se está yendo a accidentes de trabajo, lo que pasa dentro de la operación. Y en segundo lugar, fuerte es en el trayecto, lo que está pasando fuera.
mientras que pues en las enfermedades aparece como una fracción pequeña del total. En la comparativa con el año 2000, en el segundo cuadro, pues ahora, ojo, con este contraste histórico, ¿no? En el 2000, el cuadro nos muestra accidentes de trabajo de 333,000, donde los hombres tienen un valor de 265,000 y mujeres 68,000. En accidentes de trayecto, en la situación llega a cambiar. 71 personas, donde 23 casos son en hombres y 48 casos son en mujeres. Enfermedades de trabajo, tenemos 212 casos y en hombres 185 casos y mujeres 27. Entonces, ¿qué cambió con el paso del tiempo ya comparado con la forma del problema? A cambio, el peso de categoría, ¿no? En 2000, las enfermedades de trabajo se ven como una parte muy relevante del total del cuadro. En 2024, las enfermedades de trabajo aparecen mucho más pequeñas frente a los accidentes. Y esto nos dice algo muy importante. El tipo de riesgo que domina el reporte cambia con el tiempo. Y aquí como supervisores no nos conviene asumir siempre ha sido así nuestra estadística, porque en realidad no lo es. En el trayecto crece como tema visible y además pues cambia con el género. Ahora, mira el detalle. En 2024, en accidentes de trayecto, hay más mujeres. En el 2000, pues también pasa algo parecido. En el trayecto hay 48 mujeres versus 23. Entonces, acuérdate de tu rol de supervisor. En accidentes de trabajo sí tenemos control directo, condiciones, actos inseguros, orden, el equipo de protección personal, los permisos, hacer el bloqueo y etiquetado correcto, el manejo de trabajos en altura, la maquinaria, los procedimientos, capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de ser supervisores reales en campo. En el trayecto, pues no es que no sea nuestro tema, pero se aborda distinto. Ya debemos de implementar una cultura preventiva, revisar los horarios, verificar que no estén fatigados los colaboradores, verificar qué transportes se están utilizando, las campañas internas, ¿no? Los lineamientos, coordinación y sobre todo, pues no lavarnos las manos diciendo que pues eso ya está fuera y ya no es nuestro tema. En enfermedades de trabajo, pues el reto del supervisor es no dejarlo invisible, porque muchas enfermedades no explotan en una semana, que es lo que habíamos mencionado. Se van incubando por meses o por años. Y si solo reaccionamos a lo que llega a sangrar y llega a tronar, pues llegamos tarde. Entonces, lo que vemos en estos cuadros es una idea fundamental para el supervisor. No existe para que se llenen los formatos, existe para que el riesgo no se convierta en una estadística. Entonces, esa es parte muy importante. Aquí ya tú podrás observar cuál de los tres rubros es en los que se está fallando. Es lo mismo que tienes que estar llevando hacia tu misma área laboral. En este cuadro nos muestra el número de riesgos por entidad federativa, ya separados de hombres y mujeres, y al final el total nacional. El total de hombres son 311,800 casos y en total de mujeres 234,213. Y no especificados, pues aquí no aparece con registros en este cuadro, pero solamente es para que lo puedas observar. Entonces, pues hay que entender, ¿no? Que no es parejo, hay estados que concentran una parte muy grande del total y es como supervisores, pues donde nosotros sabemos dónde hay más eventos, normalmente hay más operación y hay más exposición y por ende pues mayor oportunidad de prevención.
En estados con mayor carga, lo que podemos observar o lo que nos resalta en el cuadro, y mira los números que brincan a la vista. Estado de México, 43,399 casos, mujeres, 34,144. Es de los más altos en ambos. Para Jalisco, aquí en Jalisco hay 32,000 y fracción de casos para hombres, y mujeres 25,000 infracción. Aquí pues también hay una carga fuerte. Y ojo, pues no solo es de un lado, también está alto en ambos lados. En Ciudad de México 24,437. En mujeres 23,293. Y aquí algo importante, los valores están muy cercanos entre ambos sexos, entre hombres y mujeres, y también destacan por volumen. Nuevo León, hombres 19,891 y 15,539 casos en mujeres. En Guanajuato, 17,152 en el caso de hombres y 12,020 mujeres. Baja California, 15,677 y 12,250 para el caso de las mujeres. Entonces, la carga de riesgo está concentrada en ciertas entidades y en varias de ellas es el peso de mujeres, no es menor, es muy importante o es muy relevante. Ahora, ¿qué cambio o qué llega a cambiarse cuando nosotros lo vemos en la parte de supervisor de seguridad industrial? Aquí es donde ya este cuadrito que estamos viendo se vuelve una herramienta de supervisión, no únicamente una estadística. Si mi operación está en un estado con números altos, pues yo no puedo trabajar a ciegas o por costumbre. Tengo que supervisar con método, hacer los recorridos, observar las tareas críticas, hacer correcciones inmediatas, verificar el equipo, ordenar y realizar el control documental. Y además, pues si lo veo o si llego a estar en algún estado donde hay más hombres y mujeres, donde estén más cercanos, como por ejemplo en Ciudad de México, significa pues que la exposición laboral está distribuida en más perfiles y puestos. Entonces la prevención no puede ser genérica, tiene que ser por proceso y por tarea. No por así que así se llegue a hacer en nuestro trabajo, ¿no? O sea, debemos de en realidad observarlo, ver cuáles son los procesos, cuáles son las tareas y implementar pues medidas preventivas. Vamos a pasar a un término que es seguridad industrial. La seguridad industrial pues se va a considerar como el conjunto de actividades destinadas a la prevención, a la identificación y control de las causas que generan un accidente de trabajo. También lo podemos entender como un sistema de normas. Eh, Pueden ser políticas, técnicas obligatorias que van a tener un objetivo de prevenir los accidentes, de prevenir también enfermedades laborales, profesionales y daños al medio ambiente o a los equipos dentro del entorno productivo. Abarca, por ejemplo, el uso seguro de maquinaria, el manejo de material peligroso, el mantenimiento de instalaciones y la capacitación del personal, empresarios y profesionales. Pero bueno, para que esto pueda tener lugar, ¿qué es lo que debe de existir? Debe de existir factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pueden ser condiciones ambientales peligrosas, actos inseguros, riesgos de incendios y por exposición o explosión, riesgos eléctricos, riesgos naturales, si estamos hablando de sismos, pues inundaciones también, si estamos hablando también de erupciones volcánicas o si estamos hablando de huracanes. Ahora, que adelantándome un poco, esto, como le llamamos en la parte de emergencias, pues son fenómenos perturbadores o de origen natural. Pero también pudiéramos tener fenómenos perturbadores de origen antropogénico. Ahora, ¿cuáles son las emergencias antropogénicas? Pues las que dan lugar por actividad humana. Y ahí podríamos tener incendios, explosiones y toda la parte de sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, alguna fuga, derrames, explosiones, emanaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Bien, ahora algo importante, el objetivo principal de la seguridad industrial es minimizar la ocurrencia de accidentes laborales, actuando como agente preventivo, buscando pues idealmente el cero accidentes. ¿Dónde se llega a aplicar? En fábricas, en plantas, en minas y en general en cualquier lugar que tenga actividad industrial que implique riesgos. Ahora, ¿qué elementos incluye la seguridad industrial? Los equipos de protección personal, el orden y limpieza en el trabajo, los protocolos de emergencia y señalización de seguridad. Además, pues la seguridad industrial también debe cumplir con una normativa, es decir, con la ley y lineamientos locales e internacionales, por ejemplo, pues normas ISO, para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los bienes. Y finalmente, algo que también es muy importante de entender, si se invierte en seguridad industrial, pues no es un gasto, es una inversión porque te va a reducir los costos por accidentes y mejorar la productividad y también mejorar la competitividad de la empresa. Pero bueno, en el siguiente capítulo veremos parte de higiene laboral.